Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os voy a hablar de un libro del género del terror muy famoso que es La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Se trata en concreto de una novela de terror gótica por esta autora norteamericana que, pese a haber sido publicada en 1959, da una vuelta de tuerca moderna a las novelas góticas originales del siglo XIX, manteniendo esta amenaza de lo sobrenatural en el terreno más psicológico en lugar del físico, por lo que ya os digo desde ahora que no es una novela de susto o terror moderno que se podría esperar. Es una de las novelas de este género más preciadas y valoradas y por ello está en mi top de libros de fantasmas que podéis encontrar aquí arriba. Desde el momento de su publicación fue muy bien recibida por la crítica, no solo por ser una obra peculiar dentro de su género, sino también por atreverse a tratar varios temas que en esos momentos eran tabú, sin mencionarlos directamente, sino únicamente de forma sutil, pero que están claramente allí para quien los quiere ver, como por ejemplo la homosexualidad de Theo. Cabe destacar que uno de los fans de esta novela es Stephen King, ya que la incluyó en su obra de no ficción, Danse Macabre, que está dedicada al estudio del género del terror y la considera una de las mejores de este género. La novela también quedó finalista en varios premios y ha servido de inspiración para todo tipo de productos culturales cuando no ha sido adaptada como tal. En el cine ha tenido dos adaptaciones bajo el mismo título, The Haunting, la última en 1999, pero si os tengo que recomendar una adaptación es sin duda la de Mike Flanagan de 2018 en una miniserie de televisión para Netflix que, siendo una adaptación con cambios muy importantes, o sea, no es nada fiel, es sublime en su calidad y sobre todo por lo respetuosa que resulta con la obra original a pesar de todas las diferencias que contiene. En España, la novela está siendo publicada por la editorial Minúscula con 272 páginas. Antes de entrar en la parte de análisis, quiero avisaros de que, si bien no voy a hablar del final ni de las cosas que suceden más allá del primer tercio de la trama, sí voy a hacer referencia a ciertos aspectos globales que algunos podríais considerar que son spoilers, pero que considero que una reseña de esta novela tiene que contener. Por lo que, si no queréis ningún spoiler, dejad el vídeo aquí y ya está. Pero que vamos, que si habéis visto la película, habéis visto la serie, tampoco voy a revelar nada que no se vea allí o que no esté en el imaginario colectivo para todo fan de este género. La autora, Shirley Jackson, decidió escribir una novela de fantasmas después de leer acerca de los grupos de investigación psíquica que había en el siglo XIX, que se dedicaban a investigar casas que supuestamente estaban encantadas para luego informar a la Sociedad de Investigación Psíquica. Así que se dedicó a investigar más sobre el tema y cuando encontró una casa real en la que pudo imaginarse la acción que quería que sucediese, es cuando escribió esta novela. Como os digo, es una novela muy peculiar en el género del terror, ya que sale claramente de las novelas góticas del siglo XIX, no solo por la ambientación tan característica, sino sobre todo por su protagonista, Eleanor, que es una chica inocente e ingenua que ha vivido recluida hasta entonces cuidando de su madre y que desconoce la realidad del mundo exterior, es decir, una protagonista perfecta para el género del gótico original, convirtiéndose así en la protagonista idónea porque es muy susceptible de creer en hechos sobrenaturales y de dejarse seducir por personalidades más fuertes que la suya. Sin embargo, a diferencia de las novelas góticas, sus miedos y experiencias no parecen estar solamente en su cabeza, ya que los otros personajes también experimentan las mismas situaciones, pero sí es cierto que ella lo vive con especial intensidad y entendemos que, por su naturaleza inocente, se convierte en la presa perfecta para la caza, por lo que vamos viendo cómo la casa poco a poco va invadiendo los pensamientos de Eleanor, que empieza a desconfiar cuando no odiar al resto de personajes con los que estaba encantada inicialmente. Como le sucede a ella, yo deduzco que muchas conductas negativas que vamos a ver en el resto de personajes son también producto de la interferencia de la casa.
La novela está así narrada en primera persona subjetiva desde el punto de vista de Eleanor, pero el inicio y el final sí que tiene un narrador omnisciente, con el fin de poder presentar de la forma más objetiva posible tanto la casa como los diferentes personajes y también tener una perspectiva del final desinteresada y mucho más general. Con relación a la escritura de Shirley Jackson, a pesar de este origen en las novelas góticas, no tiene nada que ver con la pesadez de la pluma gótica, sino que tiene momentos de humor muy buenos, combinados con el terror más absoluto por parte de los personajes, con un estilo que no es nada pretencioso y que a la vez es ingenioso. Y que además, siendo esto un punto muy positivo porque parece que cada vez es más difícil hacerlo, tiene un ritmo muy bueno a lo largo de la novela y el paginado perfecto para la historia que cuenta, sin alargarse más de lo debido. Todos los personajes están bien construidos, son divertidos y la mayoría de las veces nos caen simpáticos, si bien todos parten de un estereotipo muy marcado, pero con una importante modernización y que además se van matizando a medida que avanza la novela y que sirven para explorar desde diferentes puntos de vista los sentimientos y los estados que quiere la autora: la locura, la soledad, la tristeza y sobre todo la incomprensión. Empezando por Eleanor o Nelly, como también se la llama, que es la protagonista indiscutible y es los ojos a través de la que vemos toda la novela. Es una joven de 32 años, tímida, que como os he dicho ha vivido aislada del mundo, habiendo tenido que cuidar a su madre hasta su muerte, algo que le genera resentimiento y odio hacia ella y su hermana porque encima ni se lo agradecen. Así que está ansiosa por salir al mundo y vivir aventuras y no deja de crearse películas e historias cada vez que ve algo que le llama la atención sobre cómo podría ser su vida futura o lo que puede haber sido, que es algo que denota esta falta de experiencia y esta ya predisposición a dejarse llevar por su imaginación. Por otro lado, tenemos al doctor John Montag, que es doctor en filosofía y antropología y un investigador de lo sobrenatural, decidido a probar con una investigación objetiva si Hill House está encantada o no, a pesar del escepticismo de sus compañeros de profesión y sobre todo de los reproches de su mujer, que es una espiritista tradicional que no ve lo encantado ni cuando lo tiene ante sus ojos. Es un hombre afable, pero que no deja de estar buscando su propio éxito y que esto le puede hacer no darse cuenta del perjuicio que puede causar en otras personas. El siguiente personaje es Theodora o Theo, que es una mujer de edad similar a Eleanor, pero que es todo lo contrario, ya que es una escritora bohemia y despreocupada, una mujer moderna que despierta los recelos en la sociedad, dejando una referencia clara pero velada que además es también homosexual y que vive con su pareja. El siguiente personaje es Luke, que es el sobrino de la propietaria de Hill House y su heredero, que se muestra como un joven vividor que es descrito por su tía como un mentiroso y un ladrón y que actúa como anfitrión de la propiedad para este encuentro y vigilar así la casa. Sin embargo, yo sinceramente lo percibo como alguien amable y empático con el resto de personajes, por no decir el que más. Y finalmente tenemos a el matrimonio Dudley, que estos sí los vemos en todas las adaptaciones, que es un matrimonio de mediana edad, bastante excéntrico, que lleva al cuidado de la casa desde hace varias décadas y que además han pasado por diferentes propietarios, que al heredar la casa heredan también a los Dudley. Y esto hace que tengan casi un sentimiento de propiedad hacia la casa, pero que bajo ningún concepto quieren estar allí cuando se acerca la noche. Por ello son percibidos como excéntricos y objeto de burlas continuas por parte del resto de los personajes por la obsesión que tienen en repetir una y otra vez las mismas frases que hacen referencia a lo que están dispuestos a hacer y a lo que no, y para lo que han sido contratados. Un punto en común de todos estos personajes, quizás no los Dudley, es la soledad, ya que si bien el personaje que la experimenta con más intensidad es Eleanor, sí vemos cómo se repite en el resto de ellos de formas diferentes. Empezando por Theo, que no deja de estar sola en el mundo por su modo de vida poco respetable en ese momento. Luke también es un incomprendido por su familia y sobre todo el Dr. Montag, que
busca la aceptación de sus congéneres en la forma de creer en lo sobrenatural y sobre todo de su mujer, que pone en duda todas sus percepciones de lo sobrenatural y únicamente acepta como ciertas sus aproximaciones a lo sobrenatural, que es lo típico de la época victoriana, empezando por la Planchette. En definitiva, es una novela de terror muy diferente a lo que se puede esperar en la actualidad, con un terror psicológico sutil, pero muy bien construido y sobre todo bien escrito, que no busca giros sorpresivos ni tampoco el susto fácil y que incluso puede llegar a poner en duda si lo que está sucediendo es real o está en la cabeza de los personajes. Claro, esta diferencia puede hacer que no guste a todos los fans del terror más moderno, pero que personalmente me ha gustado y la he disfrutado muchísimo y que me recuerda mucho al estilo narrativo de las obras de Daphne du Maurier, especialmente por la construcción y evolución psicológica del personaje de Eleanor. Y ahora sí vamos a entrar en la reseña de esta primera parte de la trama, con esta mansión Hill House situada en un lugar que no se especifica en ningún momento, pero cuya descripción se corresponde con las construcciones típicas de la literatura gótica original, que, por su apariencia, despertaban la imaginación desenfrenada de las protagonistas ingenuas de esa época, esperando encontrarse un fantasma en cada esquina. Es una mansión de estilo victoriano gigante, con más habitaciones de las necesarias y con una distribución y una arquitectura difícil de comprender para cualquiera, porque de hecho ha sido diseñada para generar esta perspectiva complicada y que por supuesto se encuentra en una colina completamente aislada y rodeada de naturaleza salvaje, estando el pueblo más cercano demasiado lejos para resultar de cualquier ayuda y además siendo un pueblo en decadencia que da más bien miedito. Como buena casa candidata a estar encantada, su construcción también está rodeada de misterios y ha sido objeto de varias obsesiones, habiéndose producido varias muertes a su alrededor más o menos inexplicables. Por supuesto, este pasado la hace la candidata ideal para el experimento que quiere llevar a cabo el Dr. Montag, buscando realizar un estudio respetable, creíble y objetivo de estos fenómenos sobrenaturales, por lo que la alquila durante 3 meses con el objetivo de poder publicar el artículo definitivo sobre las causas y los efectos de las perturbaciones psíquicas en una casa que tiene la fama de estar encantada. Sin embargo, para realizar este estudio objetivo no tiene suficiente con él mismo y necesita de asistentes, es decir, conejillos de indias de los que poder estudiar sus reacciones y que escriban sus propias impresiones. Así que dedica un tiempo importante en buscar personas que hayan salido en los periódicos por haber experimentado algún evento paranormal en algún momento de su vida y cuando los encuentra envía varias cartas a estas personas invitándolas a pasar el verano en la casa de forma gratuita mientras exploran la verdad sobre las historias que circulan a su alrededor, sin afirmar en ningún momento que esté encantada porque cree que no puede realizar esta afirmación sin haberlo experimentado primero. De todas las personas a las que escribe, únicamente 4 confirman su asistencia y solamente 2 acaban viniendo, que son Eleanor y Theodora. Eleanor buscando desafiar a su hermana y salir al mundo por primera vez, y Theo simplemente porque discute con su pareja y tiene que alejarse de ella por un tiempo. Además de ellas dos, también asiste, como os he dicho, el sobrino de la propietaria, Luke Sanderson como anfitrión, así que Montag se encuentra con que únicamente tiene 2 asistentes y medio, pero sin perder en ningún momento su positividad y la ilusión para este proyecto. Después de presentar la casa y los diferentes personajes de forma objetiva, la narración pasa inmediatamente al punto de vista de Eleanor, que se va a mantener hasta el final, así que nunca debemos olvidar que la historia se narra desde su punto de vista y que en algún momento podemos cuestionar si se trata siempre de una narradora fiable, porque la vemos que nunca dice la verdad al resto de personajes sobre su situación actual y que a veces parece incluso creerse sus propias mentiras, simplemente para parecer más interesante que la triste vida que ha tenido hasta ese momento. La historia empieza con ella discutiendo con su hermana y su cuñado que no quieren que Eleanor se lleve el coche de la familia a pesar de que ella ha pagado la mitad y de que ellos ni siquiera lo van a necesitar.
Tras decidir por ella que no va a usar el coche y que se va a quedar allí, Eleanor comete su primer acto de rebeldía en toda su vida y sale a escondidas por la noche llevándose el coche y todas sus posesiones que caben en una cajita después de haberse quedado sin casa al morir su madre. Durante este trayecto en coche, que es bastante largo, Eleanor, al ver la carretera y los pueblos por los que pasa, empieza a experimentar sus primeros atisbos de libertad e independencia, y a cada cosa que en este trayecto le llama la atención, se imagina una vida diferente para ella hasta el punto de que parece que llega a creérselo, presentándose a la gente que se encuentra en su camino como alguien muy diferente a la que es y cada vez diferente también, sin amilanarse por el hecho de que cuando llega al pueblo en el que se encuentra Hill House, nadie quiere acercarse ni saber nada de esa casa y además es un pueblo muy decadente del que parece que nadie consigue salir, como si estuviesen bajo la influencia maligna de la casa a pesar de que se encuentra lejos del propio pueblo. Cuando llega a la casa, antes de entrar en los terrenos, el señor Dudley le pone todas las dificultades posibles para no abrirle la verja, poniendo en duda incluso de que alguien la esté esperando allí, pero finalmente la deja pasar, no sin antes decirle que va a lamentar haber franqueado la puerta en un futuro. La primera impresión que Eleanor recibe de la casa, y que está así escrita en la novela, es que tiene una aura de maldad y le genera directamente escalofríos, teniendo inmediatamente el acto reflejo de salir corriendo de allí, pero viéndose incapaz de hacerlo porque no quiere renunciar a esta aventura. Después de encontrar a la señora Dudley, que es tan encantadora como su esposo, porque entre otras cosas le dice que si chilla por la noche nadie la escuchará y que además nadie la vendrá a ayudar, le enseña su habitación, que le dice que es la habitación azul para que deje sus cosas. Y ya en este primer momento vemos cómo Eleanor realmente es súper inocente, porque lo primero que ella hace es escandalizarse de ella misma por haberse atrevido a comprarse unos pantalones en lugar de faldas. Poco después va a llegar Theodora, de quien Eleanor se queda inmediatamente prendada por ser todo aquello que a ella le habría gustado ser, y tras una divertida conversación deciden dar una vuelta por los terrenos de la mansión mientras esperan a los demás, haciéndose inmediatamente amigas, pero una amistad de estas superficiales, tan típicas del siglo XIX, de las novelas de Jane Austen, con una clara relación de poder de Theo con respecto a Eleanor, mientras van hablando, entre otras cosas, de lo tétrica que les resulta la casa. Al cabo de un rato son encontradas por Luke, que acaba de llegar con el Dr. Montag, con quien siguen con esta conversación irónica y divertida que hace sentir a Eleanor por primera vez que forma parte de algo. Una vez se reúnen con el Dr. Montag, este les explica los objetivos que tiene con la casa, de que tienen que ir escribiendo las sensaciones que les transmite la casa, que tengan un aire paranormal, avisándoles ya de ciertas anomalías como esta arquitectura laberíntica y de perspectiva imposible, y sobre todo por el hecho extraño de que todas las puertas de la casa se cierran solas por muchos obstáculos que se pongan para que permanezcan abiertas. Esta primera cena y reunión post-cena transcurre alegremente y la primera noche, de hecho, Eleanor y los demás van a descansar muy bien y se va a despertar tranquila y feliz con su nueva vida, sobre todo después de haber descubierto que comparte el baño interior con Theo, por lo que se empieza a imaginar que son hermanas. Además, en esta primera noche, el doctor les explica cómo la casa fue construida unos 80 años atrás por Hugh Crane, un hombre excéntrico que esperaba que Hill House se convirtiese en la típica casa que pasa de generación en generación en sus descendientes, pero que desde el primer momento demostró ser un gran mal presagio, ya que su propia mujer no llegó a ver la casa porque tuvo un accidente en los terrenos de la entrada, así que se quedó viudo con sus dos hijas pequeñas. Además, después se casó 2 veces y estas 2 mujeres también murieron en circunstancias trágicas dentro de la casa, y tras la muerte de su tercera mujer decidió cerrarla y enviar a sus hijas a vivir con unos primos hasta que fueron mayores de edad. Pero tras la muerte del padre, las hijas se pasaron la vida discutiendo sobre la propiedad de Hill House, completamente obsesionadas, llevando esto aún a más desgracias y más muertes hasta llegar a los propietarios actuales, los tíos de Luke, que nunca han pisado la casa por si acaso.
Y ya en este segundo día que se va a iniciar, los cuatro van a empezar a experimentar extraños eventos sutiles que al principio no les van a dar importancia, pero que cada vez van a tener un tono más amenazante, ya que los ruidos, los golpes, la sensación de que alguien anda por la casa cuando está oscuro, cada vez van a ser peores y más extremos y harán crecer la paranoia entre ellos, pareciendo que es Eleanor quien experimenta con más intensidad estos hechos, generándonos la duda de si alguno de ellos no forma parte de su fantasía y son producto del terror que están viviendo. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente en el ámbito de la literatura va a ser Cita con Rama de Arthur C. Clarke, Furias desatadas de Richard K. Morgan y Los devoradores de Indra Das. Y en el ámbito de los cómics, Joker de Brian Azzarello y Lee Bermejo y después el manga de Historia de un vecindario de Ai Yazawa. Nos vemos en el siguiente vídeo.